Muy buenos días. Estamos en esta ocasión entre cuatro estudiantes para el diplomado de Educación Superior por competencias de la Universidad de Unión. Soy el licenciado Imanol Gómez, de la carrera de Gastronomía, titulado, y en esta ocasión nos vamos a poner a compartir ideas acerca de los procesos pedagógicos, de modelos educativos, corrientes pedagógicas, y vamos a tocar también algunos de los tipos de aprendizaje, compartiendo cuál sería el más cómodo para cada uno de nosotros en nuestro ámbito. Le paso la palabra al licenciado Luis Miguel. Ya, muy buenos días. Soy licenciado en turismo. En esta ocasión vamos a hablar lo que son las partes metodológicas de lo que es el aprendizaje metodológico, pedagógico. Bueno, en el ámbito, ¿no?, de mi carrera, que es turismo, estaba viendo, ¿no?, algunos criterios, que es el modelo constructivista, social, y en las inteligencias, lo que es lingüística, espacial, natural, interpersonal y corrientes humanas, ¿no?, y pragmáticas, basándose mucho en el aprendizaje que podemos llegar a ser como pedagógicos hacia el estudiante que tenemos en este ámbito. En esta ocasión le paso la palabra a Jennifer, la arquitecta. Hola, buenos días. Yo soy licenciada en arquitectura y urbanismo y bueno, lo que he estado viendo es que mm, entre los modelos pedagógicos en mi carrera se puede resaltar el modelo constructivista, el humanista, porque bueno, la carrera abarca varias áreas, ¿no? Entre eso se puede resaltar más. Entre los modelos, bueno, de las inteligencias múltiples es la interpersonal y la naturalista. Y en corrientes pedagógicas se puede decir que el constructivismo y el idealismo son los que resaltan. Rian, bueno, ahora paso la palabra a Máxima. Buenos días. Bueno, mi nombre es Mónica Soraya Coronel Ramos. Yo soy médico. En este caso, lo que he podido ver es que más en mi carrera y creo que en general, ¿no? Estamos acostumbrados al método tradicionalista, ¿no? Lamentablemente es un método ya muy antiguo que quizá todas las personas que son docentes, profesores deberían de ya cambiar, pero la mayoría está acostumbrada. Entonces, este es un modelo pedagógico que en nuestra sociedad, especialmente en Bolivia, es lo que más se ve, ¿no? Tanto sea ya en tema de de la universidad, del colegio y demás. Entonces, el método tradicionalista yo pienso que es lo que abarca a todas las carreras, aunque no debía ser así. Entonces, en cuanto a mi carrera, yo pienso que es el método tradicionalista, perdón, el modelo tradicionalista y constructivista de alguna forma, ¿no? Y en cuanto a a las inteligencias múltiples, también podríamos ver el método interpersonal, ¿no? Que resalta mucho en lo que es en mi carrera y el visual espacial también. Muy bien, licenciados, me parece muy interesante. Estamos aquí entre un licenciado de turismo, arquitectura, urbanismo y una doctora, una licenciada en medicina. Y sí es importante tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? De los tipos de inteligencia, yo creo, incluso para realmente in- implementar unas corrientes y los modelos pedagógicos, ¿no? En el caso de gastronomía podría mencionar que más que todo son personas que necesitan aprender haciendo casi todo el tiempo, más que la parte de la teoría, que sí es necesaria, como dijo la licenciada Mónica, que es la tradicional, ¿no? En- eh,
Pero particularmente estoy de acuerdo en que la mayoría de las personas que están en esta carrera de gastronomía aprenden a estimular más la parte kinestésica eh, en todo el ámbito de la cocina más que todo. Y a la par, los docentes tendrían más que todo llevar un enfoque de educación por competencias, que sabemos que es como el diplomado que estamos tomando, es más que todo inculcarles en el ámbito laboral y darles una enseñanza respecto a eso que les va a servir en todo el desenvolvimiento de su carrera. Ya no como la enseñanza por objetivos, que simplemente se centraba en un resultado específico y ahí más que todo se dejaba al estudiante, sino que la educación por competencias en todos los aspectos nos permite desenvolvernos y mejorar y crecer como profesionales. ¿Alguna opinión, compañeros? ¿Qué opinan ustedes tal vez? Sí, no, depende mucho de cada carrera. Sería bueno que ahora que estamos tomando este diplomado nos concienticemos también en dejar atrás todas las corrientes que nuestros antiguos docentes o profesores nos han inculcado. Entonces, y validar más esto de los métodos pedagógicos, obviamente de acuerdo a cada situación, ¿no? Pero también que no se quede, digamos, como un concepto, sino que también nosotros podamos ponerlo en práctica para futuras generaciones y que se rompa esto de lo que, como les decía, del método, del modelo pedagógico tradicional, que es lo que más se ve acá y más en Bolivia, ¿no? Porque vemos en otros países que su manera de enseñanza es muy diferente y es muy variada. Lo que sí acá un poco se está ya, ¿no? Un poquito, creo que ya los docentes, como nuestro propio docente, están inculcando otros modelos pedagógicos para que cada uno ya pueda ver de acuerdo a su situación. Bueno, exactamente sí. Manejar este tipo de aprendizaje dinámico para que el estudiante también no sea, digamos, muy monótono también la enseñanza al ser didáctico, porque hay maneras de aprendizaje como también modelos. Entonces, tratar de manejar esto y al estudiante que vamos a tener o que vamos a llegar a enseñar, sea, como decir, en la rama que esté escogiendo a la hora de estudiar, no sea muy aburrida ni tampoco muy monótona, ¿no? Sería muy didáctico aprender y que la enseñanza también le entre a él de una manera que le guste la carrera y aparte también que sea un trabajo más ligero en el ámbito laboral cuando ya termine, ¿no? O lo concluya lo que es su profesión. Y además de que se apoye con las inteligencias múltiples, ¿no? Porque no todos aprenden de la misma forma. Bueno, a mí como particular apoyo bastante el modelo constructivista porque uno se va construyendo y bueno, por ejemplo, en mi carrera es todo experimentación. Y sí, tienes razón de que se utiliza también el método tradicional, pero yo me digo, si utilizáramos otros modelos que se adecuan más a lo que es la sociedad, cómo van las ciudades y cómo se van construyendo los diferentes equipamientos, creo que saldrían mejores profesionales que salir y empezar a experimentar y ya salir más preparados a la sociedad, ¿no? Y justamente es algo que también investigaba respecto a los tipos de inteligencia y la labor del docente, ¿no? Que tiene que prestar mucha atención y no solamente basarse en un modelo pedagógico, sino implementar distintos que estén en relación para que así todos puedan captar de la mejor manera, ¿no? Y igual, de la misma manera, yo estoy bastante a favor del modelo constructivista porque aparte ayuda y fomenta que el estudiante vaya aprendiendo por su cuenta algunas cosas que tal vez se pueden dejar de lado o simplemente no alcance el tiempo, ¿no? Entonces es bastante favorable.
desde el punto de vista incluso artístico, fomentar algunas estrategias y métodos como los proyectos personales, investigación propia por parte del estudiante. Y que como nosotros ya futuros docentes podamos facilitar ciertas herramientas para ayudarlo a que alcance, ¿no?, sus objetivos. Tal vez podemos remontarnos a la época de la universidad y con esta nueva información incluso empezar a recordar diciendo, mi docente hacía esto o esto no lo hacía o hubiese querido que lo haga, ¿no? Tal vez en ciertas materias para tener una mejor comprensión. Tal vez alguna anécdota, alguno de ustedes que recuerde. Y la verdad, bueno, eh, en mi carrera hay una materia que es de construcciones y no se utiliza, o sea, no se va prácticamente a obra. Es como, ¿por qué es construcciones si no se va a obra? Y básicamente solamente estamos haciendo ensayos, probetas por aquí, otros tipos de ensayos por allá, y luego ya todo es más cálculo. Pero sería re excelente ir y mezclarse con los materiales que hay allá y sentir la verdadera experiencia de estar en ese lugar. Justamente. Claro, lo Adelante, que licenciado. lo que menciona la compañera tiene mucho sentido, ¿no? Al igual que en mi carrera, bueno, en general, todas nuestras materias, que son desde primero hasta quinto, tanto tienen un lado teórico como un lado práctico. O sea, en realidad cada materia es como dos materias, ¿no? Porque muchas veces es con el mismo docente y muchas veces es con otro docente, pero son diferentes notas. Al finalizar la gestión, las notas obviamente se suman, ¿no?, a un porcentaje de 100, como conocemos que es en la universidad. Pero lo que quiero enfatizar en este caso es el hecho de que el tema teórico, o como nosotros llamaríamos el modelo tradicional, es un 90% tanto en tiempo como en nota, ¿no? Y un 10% o quizá un 15%, no recuerdo bien cómo era la división de las notas, pero quizá un 15% es el tema práctico. Entonces eso nos lleva otra vez a tratar de cambiar, ¿no?, esta situación, porque como dice la compañera Jennifer, bueno, la licenciada Jennifer, como nos indica, cuando uno sale, entonces está perdido, y eso es por los modelos pedagógicos que aún están latentes tanto en la universidad como en el colegio. En este caso, en mi carrera, yo considero que debería ser lo contrario, que la práctica debería tener más tiempo y debería ser más ponderado que la teoría, ¿no? Porque muchas veces la teoría se equivoca. Porque también tenemos que pensar que los libros que llegan acá, los libros actualizados, no llegan, bueno, en caso de medicina, ¿no? Ahora, obviamente, con esto de las redes sociales y demás, quizá podemos tener un libro actualizado. Por ejemplo, este 2025 ha salido una actualización de un nuevo libro de cardiología. No lo vamos a tener acá traducido, porque generalmente son en inglés, este año. Entonces se tiene 2 años después, a veces 3 años. Cuando yo estaba en la universidad, hace unos 6 años o un poquito más, eran que lo tenía 5 años después, ¿no? Traducido en forma física. Claro, ahora quizá podemos descargarlo en forma digital, pero no traducida, ¿no? Entonces nos lleva otro trabajo más. Y esa es la situación, que muchas veces no estamos actualizados, y es más lo que nos meten en enfoques pasados, y en la práctica es muy diferente, porque al igual que todo, hasta las enfermedades evolucionan, y con el transcurso del tiempo las mismas enfermedades ya tienen diferente presentación.
¿no? Entonces, esa sería mi opinión. En cuanto a alguna anécdota tal vez siguiendo, ¿no? Este modelo tradicional que lamentablemente todavía está muy latente en nuestra sociedad. Me parece muy interesante por parte de las dos licenciadas. Sí es necesario, ¿no? Justamente irse actualizando, como dice la licenciada Mónica, y lamentablemente es un impedimento que sufrimos, ¿no? Muchas veces, incluso por el tema de autores que no son de nuestro mismo idioma, el español. Entonces tenemos que esperar a que las futuras ediciones saquen una traducción. Pero a veces hay que darse modos, ¿no? Con un traductor, aunque yo creo que debe ser más complicado en el área médica por los términos especiales que tienen. Licenciado Luis Miguel, tal vez algo que nos pueda acotar a este tema. Bueno, exactamente, ¿no? En el ámbito de como experiencia dentro de lo que es el área turística, en sí, ¿no? Como dice, comparto lo mismo, manejar lo que son las experiencias y bastantemente se hace esto mucho en mi área, porque manejar mucha teoría sí nos ayuda, digamos, en el ámbito para dar explicación, pero en cuanto a situaciones, cuando nos llegamos a encontrar en el ámbito laboral, te ponen en situaciones que tienes que resolverlo rápido, en el menor tiempo, porque al prestar un servicio, el mismo cliente se llega a molestar. Entonces, esa situación de experimentar mayormente sería en mi ámbito laboral. Y manejar esto en la parte académica sería poner en situación o tratar de darle situaciones al estudiante a la hora de desarrollar, porque como dijimos, estudiamos teóricamente, pero prácticamente a veces la práctica hace mucho a la hora del momento laboral, ya que con teoría sí podemos abarcar lo que es un 40%, pero un 60% ya sería algo más práctico en el momento, depende de la área, ¿no? En este caso, más me estoy refiriendo en mi área turística. En sí, para mí es más es un 20% o 30% la área o la parte teórica, porque la demás sería eh, todo práctico, porque al ser una área muy didáctica y a la vez práctica, tienes que hacer dinamismo, ¿no? Y en esta parte yo sí digo que la parte pedagógica es buena, pero más práctica meterlo, ¿no? En la área turística. Y eso en el ámbito de la universidad sí tuve algunos percances o problemas al momento de armar o lo que es un momento de trabajo para entrar al ámbito laboral. Eso le puedo comentar como experiencia, ¿no? Más que todo, enfatizar de que hay que hacerlo más dinámico, más práctico en la rama que vamos a manejar, manejando lo que son las corrientes, modelos pedagógicos, ¿no? Basándonos en eso. Las inteligencias también ayuda, eso mucho depende a qué tipo de estudiantes o qué tipo de personas vamos a llegar a enseñar. Por esa parte diría una opinión, una experiencia que siempre me ha pasado y se me ha marcado bastante esa parte. Muy bien, licenciado. Yo prácticamente una rama afín de lo que es gastronomía de prestación directa de servicios. Comparto, ¿no? Que al inicio, prácticamente en las clases, se nos enseñaba a hacer los platillos con las técnicas que parte de la teoría, ¿no? Y al momento de ejecutarles en el laboratorio, que viene a ser nuestra cocina prácticamente, era relativamente sencillo porque teníamos que hacer una cantidad mínima de platos entre un equipo amplio de entre 4 o 5 personas y era relativamente súper fácil, pero en el mundo laboral ya cuando he entrado incluso a finales de la carrera, comencé a trabajar, era mucho más movido, entonces ese cambio drástico para muchos estudiantes que no se han inmiscuido en la parte laboral directamente, se les hace un poco complicado porque ahí, como usted dice, el cliente te empieza a presionar y después tu jefe y ya. Es necesario manejar estas habilidades dentro de lo que es ya la enseñanza.
podría ser, en mi caso, que los mismos docentes faciliten tal vez lugares de trabajo para que vayan a hacer prácticas sus estudiantes en un servicio, ¿no? No solamente en la cocina. Esto se lleva de la mano con un tipo de enseñanza que es la experiencial, es el nombre más técnico y propio de esto, que con supervisión el docente vaya y les ponga en situación prácticamente. Y creo que sería lo más adecuado, ¿no? Para todos, o por lo menos que vayan desde lo más básico como observadores y ahí en la situación se les vaya explicando, ¿no? Qué es lo que se está realizando. Eh, Eso sería por mi parte y punto de vista gastronómico. Es más importante que los llevemos a los restaurantes, a nuestros estudiantes, y ahí puedan ver cómo se mueven. No es lentito, todo es bien fluido, ¿no? Yo sé que usted también, licenciado, tiene experiencia en el ámbito gastronómico y creo que me entiende bien esa parte. Claro, en ese ámbito de la experiencia laboral dentro de la gastronomía es bastante, ¿no? Manejar la presión, trabajar en presión es bastante meticuloso porque al momento de la presión llegas a manejar, digamos, ámbitos de donde el cual te esperan, estás haciendo, te están molestando. Son tres enfoques diferentes donde el cual tienes que manejarlo tú de una manera tranquila y con actitud, ¿no? Para que no te sientas tan presionado y a la vez te desplaces muy bien en el ámbito laboral, ¿no? Eso. Exactamente. Ya como para ir cerrando, licenciadas, estimados licenciados, yo creo que ya podríamos ir mencionando y enfatizando en tal vez los tipos de enseñanza, modelos en los que nos gustaría basarnos ya para el futuro y los tipos de inteligencia que podemos detectar con mayor facilidad en nuestro ámbito. Como por ejemplo, en mi caso ya les había mencionado que el kinestésico, por la capacidad de moverse, también sería importante desarrollar la última que se ha puesto de moda, la emocional, para no solo como congeniar con nuestros clientes, sino con nuestro personal y nuestros compañeros de trabajo y así podamos entendernos y armonizar en nuestro trabajo, ¿no? Y eso también, ese conocimiento, pasarles a nuestros futuros estudiantes. Y yo basándome en la parte experiencial y por competencias, queriendo enseñarles más que todo algo que les va a servir y les van a poder seguir desarrollando en su vida laboral. Los escucho a ustedes. Adelante, por favor. Bueno, en mi caso, yo creo que eh, tendría que desarrollarse más la inteligencia intrapersonal, ¿no? Como dice el compañero, y también la visual espacial, ¿no? Aunque cada una de las inteligencias que mencionamos tiene su lado positivo y sería bueno, ¿no? Abarcar quizá todo y más con las personas que tratamos con otras personas, ¿no? Eso sería en cuanto a las inteligencias. Y bueno, como mencionábamos en cuanto a los modelos pedagógicos, creo que en eso todos estábamos de acuerdo que creo que nuestro favorito en este caso es el modelo constructivista, ¿no? El que nos llama más la atención y vemos que es el que más cosas positivas conlleva. Perfecto, totalmente de acuerdo. Licenciada Jennifer. Ya. Bueno, en inteligencias múltiples, la naturalista y la visual espacial. La naturalista porque es necesario tener una percepción del todo, con lo que está, bueno, la situación actualmente del medio ambiente y todos esos temas sociales. Es bueno incluir, incluir en el diseño todas esas partes esenciales para una construcción sana, una edificación sana, bueno, un diseño que sea amigable con el todo. Luego la visual espacial, obviamente, porque uno ve en tres dimensiones también.
la interpersonal por el trabajo mutuo que uno tiene con todos. Que en corrientes pedagógicas he estado viendo que es como una mezcla entre idealismo y realismo. ¿Por qué? Porque el idealismo uno tiene que visualizar a futuro de cómo puede ser digamos, el museo que estoy diseñando así. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo va a dar? Así ya estás idealizando a futuro. Pero a la vez dices, se dicen, ah, pero aquí tiene que estar tal cosa, pero aquí hay tienditas, esto ya es, sus aledaños son patrimoniales, no puedo hacer tantas cosas, entonces ya caes en la realidad. Entonces, es como que las corrientes, esas dos corrientes tienen que mezclar y coayudar también. Bueno, en mi carrera sería. Y como hemos, bueno, estamos a favor ya, bueno, del constructivismo, del modelo pedagógico. Eso sería mi opinión. Gracias, Luis. licenciado. Licenciado Luis. Gracias. Gracias. Bueno, en el ámbito, ¿no? En mi ámbito turístico rama, como modelo estamos bien, lo que es constructivista, más un poquito sociocrítico, más lo aumentaría ahí por el motivo de que tenemos que tener una crítica a la hora de investigar. El constructivista sí nos ayuda hasta una parte, pero también tenemos que ser algo sociocrítico en el momento de manejar lo constructivista. ¿Para qué? Para mejorarlo, digamos, ese ámbito educativo pedagógico que vamos a hacer o que vamos a demostrar como docentes a la hora de enseñar, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Opinión propia. En cuanto a las inteligencias múltiples, para mí es bastante la lingüística, por el motivo de hablar, conversar y tener un enfate empático con las mismas personas que vamos a prestar el servicio. En lo espacial es más para mí en el ámbito de hacer lo que es mapas, rutas y llevar lugares donde podemos desplazarnos o buscar maneras de desplazarnos en ahí o en el ámbito espacial. En lo natural, más nos basamos, como comparto lo mismo, el mismo enfoque del medio ambiente con la licenciada en arquitectura, Jennifer, el motivo de que como en mi ámbito laboral, en sí tenemos que ver la parte natural, donde el cual no podemos desgastar este ámbito natural, a quien nosotros lo consideramos, ¿no? Tan lindo que me estaba expresando. Sí, vas a disculpar. Justo se han acabado los 40 minutos, pero ya, por favor, licenciado Luis Miguel, ya para cerrar, puede continuar. Mil disculpas. Bueno, continuando, ¿no? Basándonos en lo que estaba natural. Ahora, en lo interpersonal, basando en más que todo esto, es trabajo en equipo, ya que en mi ámbito laboral tienes que tener contactos para poder eh, manejar lugares, porque al final tienes que tener que los lugares donde vas a llegar, tienes que tener siempre un contacto, un respaldo, una persona que siempre te va a ayudar. En mi ámbito laboral, que es turístico, tienes que tener contactos para ir de un lugar a otro y facilitar un poco el trabajo. Ya. Ahora, entre las corrientes pedagógicas, más estaba basándonos en lo que es el humanista y el pragmático. Esto más que todo para poner una reflexión sobre las actividades que realizas y también las prácticas que vas a tener con las personas y hacerlos volver como una experiencia real para ellos, para que disfruten ese momento o tener o ganar o vender una experiencia. Eso sería en mi ámbito de mi rama, ¿no? Listo, pues con eso ya yo creo que cerramos. Hemos compartido eh, a favor más que todo estamos del constructivista, pero también hay que hallar las particularidades, ¿no? De cada ámbito, de cada carrera, profesión.
Y bueno, nada más queda agradecer, gracias por su tiempo, por conectarse y aprender, ¿no? Incluso, ¿no? Diferentes enfoques, tanto de la parte de turismo, gastronomía, de arquitectura, urbanismo y claro, de medicina, que es bastante interesante y complejo. Muchas gracias, licenciados, por unirse a esta reunión y que podamos compartir, ¿no? Nuestras ideas. Espero que tengan un buen resto de jornada. Gracias. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos por compartir sus puntos de vista de cada uno de acuerdo a su carrera, de acuerdo a su contexto también, ¿no? Creo que es muy importante porque cada uno siempre va rescatando todo lo positivo y también cada uno va aprendiendo más, ¿no? Entonces, muchas gracias, que tengan un buen resto de jornada y nos vemos en otra ocasión. Gracias por conectarse, chicos. Fue lindo aprender de ustedes y de las diferentes disciplinas que hay aquí ahora. Fue Muchas gracias. lindo aprender y nutrirse de toditos.